una de las noticias que acapara la atención pública en esta jornada, y no es para menos porque hoy se ha tomado una importante decisión en nuestro país. Por supuesto, esto ya es seguimiento también a las decisiones que había tomado el gobierno de la República de Guatemala en perfecta coordinación con el gobierno de Estados Unidos. Así que vamos a iniciar de lleno con este tema. Le adelantamos, tenemos a los expertos también en temas de seguridad y justicia para abordar este tipo de noticias. Así que vamos a darle lectura al comunicado de prensa que ha sido extendido por parte de la Corte de Constitucionalidad. Mucha atención, de manera literal. La Corte de Constitucionalidad considera que el amparo provisional otorgado el 14 de julio de 2019 ante la amenaza de la posible firma de un convenio de tercer país seguro cumplió con su finalidad: prevenir al presidente de la República de cumplir con los mecanismos establecidos por la Constitución Política de la República de Guatemala para firmar un convenio de esa naturaleza y con esos alcances, según lo dicta el artículo 171 constitucional. Tomando en cuenta lo anterior, la Corte de Constitucionalidad, con fecha 9 de septiembre del presente año, declaró con lugar la solicitud de revocatoria del amparo provisional formulada por el presidente de la República de Guatemala, quien ostenta la facultad constitucional de dirigir la política y las relaciones internacionales, y que, teniendo pleno conocimiento de los alcances y obligaciones que asumirá el Estado de Guatemala por medio de la adopción de la firma del acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de la República de Guatemala relativo a la cooperación respecto al examen de solicitudes de protección y de todos los arreglos que de este deriven, y de la ruta legal establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala para la firma de un acuerdo de esa naturaleza, tiene la responsabilidad de propiciar que se agote el procedimiento legal establecido para que el acuerdo en mención cobre vigencia. Es importante subrayar que dicho acuerdo establece en el artículo 8 que el mismo entrará en vigencia por medio de un canje de notas entre las partes, en el cual deberán indicar que cada una ha cumplido con los procedimientos jurídicos nacionales necesarios para el efecto. No obstante lo anterior, este tribunal, según las circunstancias, puede examinar de nueva cuenta, de oficio o a petición de parte, la procedencia, debo decir, del amparo provisional de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Guatemala, 10 de septiembre del año 2019. Como usted lo habrá escuchado, amigo televidente, y seguramente muchos tuvieron acceso ya a este documento a través de las redes sociales, se trata de un documento que básicamente viene a darle puerta libre a la decisión del presidente de la República de que Guatemala se convierta en un país seguro, pero evidentemente utilizan todas las palabras bastante técnicas. Así que le decía, desde el inicio está con nosotros el licenciado Julio Talamonte, así como también el licenciado Julio Rivera Clavería, esta tarde acá en los estudios de TN23 Todo Noticias, para desglosar y básicamente que todos entendamos qué quiere decir este comunicado de prensa, qué representa esta decisión que se ha tomado para el pueblo de Guatemala. Bienvenidos, buenas tardes. Qué gusto saludarles. Gracias, buenas tardes a ustedes, licenciado Rivera Clavería. A ver, parto con una premisa muy fundamental. Yo creo que la CC siempre en estas resoluciones un poco extrañas que hace, lo único que está haciendo es ratificar lo que dice la Constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala es muy clara en el artículo 183, literal O, y nos dice que quien dirige la política exterior precisamente es quien ejerce la función de presidente de la República. Entonces, en este caso, simple y sencillamente la CC nos está ratificando eso, y cuando menciona el otro artículo, el 171, nos está diciendo el mecanismo que se da entre ese sistema de pesos y contrapesos. La consulta que hace precisamente el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo dentro del ámbito constitucional de sus funciones. Así que con esto lo que se da es simple y sencillamente seguir el curso de lo que en ley corresponde, es decir, que se continúe con esta firma del acuerdo migratorio. Licenciado Rivera Clavería. Lo que sucede, yo lo voy a ver desde el punto de vista político. Lo que ha habido fue una oposición por parte de algunos grupos a la firma del acuerdo migratorio entre el gobierno de Guatemala y Estados Unidos, cuando efectivamente le compete con exclusividad al presidente de la República la política y la política exterior. Por lo tanto, el presidente podía firmarlo en su calidad de presidente de la República, y no había por qué hacer ninguna consulta a ningún otro órgano, porque esa es una función inherente a la función del presidente de la República. Por lo tanto, lo que queda de hoy en
en adelante estaría libre para la implementación de ese acuerdo. Lo que queda es precisamente la implementación de este acuerdo, tal y como lo decía el licenciado Rivera Clavería. Y esto en función de que estamos precisamente viendo cómo la Constitución le permite a nuestro presidente de la República hacer este tipo de convenios. Recordémonos que estamos hablando acá de unos convenios marcos en el ámbito migratorio, en los cuales también Guatemala, y no solo Guatemala, sino que el resto de países de Centroamérica va a tener una participación muy activa. Por eso, no sé si valdría la pena, licenciado Rivera Clavería, pero en mi criterio es una resolución de aquellas que nosotros en derecho llamamos bastante gallo-gallina, porque lo que la CC está diciendo es que se cumpla lo que dice la Constitución. Y hasta ahí me parece bien que ellos entiendan el hecho precisamente de lo que usted decía. Le compete al presidente. Pero es interesante porque, si ustedes se recuerdan, hace un año o año y medio, cuando el presidente declaró non grato a un embajador, había una oposición y el planteamiento de la Corte de Constitucionalidad fue contrario a lo que estipula la propia Constitución. Por lo tanto, se violentó la propia Constitución por aquellos que dicen que tienen la obligación de defenderlas. ¿Cree entonces usted, licenciado Rivera Clavería, que aquí ya hay un llamado tal vez a tener un mejor criterio jurídico por parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que ahora en este fallo sí me parece que están haciendo exactamente lo correcto? Marcan dos de las cosas muy importantes: artículo 171, que es una de las atribuciones del Congreso, y por supuesto lo que implícito viene en el artículo 183 como funciones del presidente. Es que ahora finalmente parece que están entendiendo la Constitución. Yo creo que hay dos temas que son fundamentales tenerlos bien claros. Uno es que efectivamente la presión que ejerció el gobierno norteamericano es una realidad. Por lo tanto, ellos se vieron en la obligación de cambiar su criterio para resolver de esta manera. Porque si no hubiera sido así, posiblemente esta resolución hubiera sido contraria a derecho, una vez más. Y licenciado Alan Alfaro, licenciada Diana Alonso, esto es muy interesante porque yo creo que la misma Corte de Constitucionalidad tiene que tener bien en claro una situación. Ustedes lo han presentado de una manera magnífica durante muchos meses, la crisis migratoria que desde el año pasado está presente acá en todo lo que es Centroamérica. Licenciado Talamonte y licenciado Julio Rivera Clavería, lo que ustedes están indicando definitivamente es muy importante, y sobre todo porque la base de lo que ustedes están mencionando es justamente la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora yo les quiero hacer una pregunta que estoy seguro, me atrevo a pensar que están en la cabeza de muchos guatemaltecos en este momento después de escuchar las declaraciones de ustedes. Si es verdad lo que ustedes están diciendo, ¿por qué tuvimos que esperar esto? Si se supone que es el presidente el que tiene el derecho de dirigir la política exterior, ¿por qué tuvimos que esperar esto? ¿Por qué estamos hablando de esto hoy entonces? Bueno, esto tiene una connotación ya desde el punto de vista político, y bien lo decía el licenciado Rivera Clavería, es decir, la Corte de Constitucionalidad se ha empecinado durante muchos fallos en los últimos años, diría yo ya, licenciado Rivera Clavería, en hacer fallos de orden político y no de orden legal. Hoy finalmente están enmendando la plana, pero entiendo que en este momento vamos a escuchar las declaraciones sobre este tema del presidente de la República. Efectivamente, vamos a escuchar las declaraciones que daba luego que se daba a conocer, por supuesto, la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Luego tengo una pregunta aún en mente y quisiera planteárselas, pero vamos a escuchar qué decía entonces el presidente Jimmy Morales. Y también la palabra continuar me ayuda a poderle decir a todas las personas que precisamente no hemos invitado a nadie, ni como observador, ni como ningún otro tipo de participación, porque no habíamos tenido ningún proceso más de negociación, dado que obedientes a las leyes, aunque las cortes no estén haciendo bien su trabajo, nosotros hemos detenido todo tipo de negociación. Que sí, nuestro ministro de Gobernación estuvo en Estados Unidos conversando sobre el tiempo que necesitábamos de compás de espera para que las instancias guatemaltecas puedan realizar el trabajo que deben hacer. Con relación a qué corresponde, nosotros tenemos que analizar qué dice la nota
notificación que nos dé la Corte de Constitucionalidad. Nosotros planteamos un recurso de revocatoria, ¿por qué? Porque nosotros creemos que quien interpuso el amparo, para empezar, no tiene la calidad para poder interponer un amparo porque no ha habido agresión hacia ellos. Segundo, creemos que ese acuerdo no debe ir al Congreso de acuerdo a los lineamientos que tanto los amparistas como la Corte de Constitucionalidad mencionó. El artículo 172 no tiene nada que ver y el 71L tampoco limita al presidente de la República para que pueda firmar un acuerdo en las condiciones que se presenta el acuerdo de cooperación para temas migratorios con Estados Unidos. Sin embargo, repito, no nos queremos anticipar y tendremos que analizar qué es lo que dice la notificación que nos envíen y en base a eso pues tomar las decisiones y las estaremos notificando en su momento. Bueno, ya escuchábamos las declaraciones del presidente Jimmy Morales. Ahora viene la pregunta a nuestros invitados de hoy. Analicemos en contexto y de forma literal el comunicado. Quizá el equipo de producción también nos puede enfocar el último punto de este comunicado, indicando, voy a leerlo textualmente, según las circunstancias, puede examinar de nueva cuenta de oficio o a petición de parte de la procedencia del amparo provisional, porque en este comunicado se establece definitivamente que el único que puede dirigir exclusivamente pues es el presidente de la República por el sustento constitucional, pero deja como abierto este espacio de decir, en todo caso, existe la posibilidad de poderse analizar. ¿Qué tocaría en este punto? Yo creo que es un error, es contradictorio. Exactamente. Porque efectivamente le compete con exclusividad al presidente la dirección de la política exterior. Por lo tanto, es el presidente quien decide con quién firma o con quién no firma un convenio. No es un asunto de competencia de las Cortes en términos generales. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay es una contradicción, pero efectivamente lo que planteaba también el señor presidente de la República es muy cierto. Yo creo que hay que esperar la posición que va a tener el gobierno central después de leer detenidamente el comunicado. Nosotros estamos dando nuestro personal punto de vista, sí, que es cosa completamente aparte. Y aquí es, aquí es donde se recuerdan ustedes que hace un rato decía, es que me parece una resolución como todas las del estilo de la Corte Constitucional actual, gallo gallina, es decir, hacen una cosa bien, que es decir, reconocen, como dice la Constitución, que es el Ejecutivo, nos guste o no nos guste, ahí está en el artículo 183, en el literal O, quien lleva precisamente la batuta y la rienda y la dirección de lo que es la política exterior de Guatemala, pero luego en ese último párrafo dejan la cosa así extraña. Pero por cualquier cosa yo me puedo entrometer, por cualquier cosa yo podré opinar, o si alguien me pide opinión, pues ahí estoy yo. Esto no es así, señores. La Corte de Constitucionalidad es Corte de Constitucionalidad, no es ejecutivo, no es legislativo y no es judicial, y ellos tienen que entender que tienen que hacer única y exclusivamente su trabajo, que en todo caso es la defensa de la Constitución y las garantías constitucionales. Indica que se le da una vía libre para continuar con las negociaciones, establece el comunicado. Ahora bien, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Tendría que ser ratificado por el Congreso de la República? ¿Qué se podría venir en ese aspecto? Yo creo que eso es un tema todavía a discusión, porque, por ejemplo, en mi caso, yo sí soy del criterio de que efectivamente tiene que entrar a conocer el Congreso porque es un tratado el que se va a firmar. Algunos otros afirman que efectivamente no es necesario, pero bueno, esa es una discusión que se tendrá que establecer previamente cuando llegue el momento después del cruce de cartas entre los dos gobiernos y que se comience a implementar este acuerdo migratorio. Esa precisamente es la clave, la que dice el licenciado Rivera Clavería. Tiene que existir un cruce de cartas de buena voluntad entre ambos estados, cosa que ya se ha estado haciendo. A posteriori, lo que hay que ver en materia jurídico, pero ya aquí entramos a otro ámbito del derecho, es el derecho internacional público. Esto hay que entenderlo. Puede ser que se necesite esa ratificación del Congreso, sobre todo por algunos compromisos que como Estado podamos tener, o en todo caso, beneficios que definitivamente derivados de este acuerdo migratorio, Guatemala pueda recibir. Es decir, cómo se van a tramitar las visas, si va a haber algún aporte, por ejemplo, de parte de Estados Unidos
en dinero, en especie, cuál va a ser el tipo de ayuda que debamos de recibir. Y esto lo decimos, licenciado Rivera Clavería, porque generalmente, aun cuando son hasta donaciones, que es algo que están regalando a Guatemala, siempre se requiere y conlleva el visto bueno precisamente del Congreso de la República. Sin embargo, habrá que esperar, como usted bien dice, de una manera muy prudente, cuál va a ser la forma en que esto va a ser faccionado. Si es un simple acuerdo migratorio, pues puede bastar, inclusive la función presidencial amparada en el artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Podría ser justamente pensando en que si debe o no ser ratificado por el Congreso de la República, podría ser la razón esa justamente del último párrafo de este comunicado que dice que la Corte puede examinar de nueva cuenta de oficio o a petición. No. Esto lo que es un contradictorio. Yo sí lo creo. Creo que efectivamente lo que están tratando en ese comunicado de plantear es que efectivamente ellos pueden abrir la puerta nuevamente a una revisión cuando no es de su competencia. Este es un asunto exclusivo del Ejecutivo y la Constitución es muy clara en ese sentido. Yo quiero apuntalar precisamente esto, porque esto es muy importante, licenciado Alfaro, licenciada Diana Alonso. Vamos a ver, la Corte de Constitucionalidad lo que dejó, como bien decía el licenciado Rivera Clavería, es una ventana entreabierta para decir, si a mí no me parece por alguna razón, yo me voy a meter a hacer las funciones del presidente de la República. Esto, por Dios, no puede ser. Y es que es lo que han venido haciendo en este tipo de decisiones de orden y de carácter político. Por eso, esta parte final de esa resolución me parece realmente una aberración dentro del ámbito jurídico legal, ya que ellos están reconociendo la primacía, llamémosle así, constitucional que tiene el presidente para las relaciones internacionales. No pueden decir después, miren, pero después por cualquier cosa yo también puedo intervenir, porque no es ámbito de la competencia de la Corte de Constitucionalidad. Y incluso con los términos que utilizan, licenciado, perdone, habla de a petición de parte. Eso puede ser que cualquier abogado llegue de nuevo a pedir una revisión y hablan de oficio. Eso quiere decir en cualquier momento que me dé la gana. Compadre hablado. Mira, ponete ahí un amparo y nosotros te amparamos. No, hombre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, pero esa es la triste realidad. Por eso yo les puse el ejemplo cuando el presidente declaró non grato a un embajador. Correcto. El de Suecia. El de Suecia. Así es. El presidente estaba en todo el derecho, su derecho, porque constitucionalmente a él le compete con exclusividad el manejo de la política exterior. ¿Qué se viene entonces después de esto? Supongamos que no, la decisión va a ser que no tenga que pasar por el Congreso de la República. ¿En cuánto tiempo podríamos hablar de que esto ya se pueda concretar? Y aquí vienen también preguntas básicas que seguramente el pueblo de Guatemala tiene, y porque hemos hablado mucho del tercer país seguro, pero sé que son muchos los guatemaltecos que se quedan en el limbo desde el momento que hablamos de tercero. Lo primero que uno se pregunta, bueno, ¿quién es el primero? ¿Quién es el segundo? ¿Por qué hablan de un país seguro si no hay seguridad para nosotros mismos? A ver, trabajo, muchas voy a explicar dos cuestiones. Número uno, cuando hablamos de un tercer país seguro, realmente no se trata necesariamente de este acuerdo, pero rápidamente para que lo entendamos en el ámbito del derecho internacional público. El primer país es el país, en todo caso, donde viene el migrante. El segundo país, por ejemplo, Guatemala o Honduras. El segundo país es el aspiracional, lo que es Estados Unidos. Y un tercero, en este caso que pudiera ser Guatemala o como lo es Canadá. Canadá es tercer país seguro. Es un lugar donde puede precisamente llegar esta persona mientras espera la resolución del segundo país, que es Estados Unidos, si lo acepta o lo recibe o no. Pero lo que sí quiero dejar bien en claro, licenciado Rivera Clavería, yo no sé si me estoy equivocando en esto, no estamos firmando un acuerdo de tercer país seguro, es un acuerdo migratorio para facilitar ciertos estatus temporales de nuestros hermanos centroamericanos, particularmente hondureños y salvadoreños. Pues es el punto correcto, es un acuerdo migratorio que favorece con exclusividad a los salvadoreños y hondureños que quieran solicitar asilo en Estados Unidos. Y para eso necesitan salir de su país, que es el primer país, para venirse a otro país para hacer la solicitud al segundo país, y nosotros nos constituimos en un tercer país. Pero desde luego es un acuerdo básicamente migratorio. Es correcto.
mucho por analizar en este tema y sabemos que los vamos a tener a lo largo de la jornada, quizá hablando de esta información, de qué aristas podrían circularse y muy atentos porque lo que ustedes decían, la contradicción que presentaba este comunicado de prensa. De verdad les agradecemos que nos hayan acompañado en este espacio para empezar a analizar de algo que acaba de ser de cierta forma ya aprobado y tendríamos que esperar qué es lo que se da en las siguientes horas. Licenciado Julio Talamonte y licenciado Julio Rivera Clavería, gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a